Bien, entonces damos inicio a la clase de hoy, jueves 9 de noviembre. Se hace de manera virtual por pues varios aspectos que se tuvieron en cuenta para tomar esta decisión. Para el objetivo de hoy, estos jóvenes del curso de arquitectura, es trabajar todo lo que es la memoria interna. Entonces, como este capítulo es más teórico, solamente hay un algoritmo que debemos, digamos, aprender a manejar, que es un algoritmo de detección de errores de la memoria interna. Entonces, esa solamente sería la parte práctica del capítulo. El resto, pues, es meramente teórico. Entonces, perdón. Entonces, de acuerdo a lo que se ha hablado en clase de manera presencial, la próxima semana, el día miércoles, entraría a espacio de laboratorio para que terminen las prácticas y el día jueves sería el parcial para lo que es la memoria interna. Entonces, entrarían solamente pues estos dos capítulos, nada más, la parte de memoria caché y la parte de memoria interna, ¿cierto? ¿Me confirman si me están escuchando y viendo la pantalla en este momento, la presentación? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Hacemos un llamado a lista rapidito para que quede la evidencia también. Me preocupa un poquito la asistencia, entonces tener en cuenta, muchachos, que estamos ya en la parte final y cualquier inasistencia puede que no le sume tanto para la falla como para uno, para que reprueben la materia, pero sí que, sí es importante porque pues es tema del parcial y, pues si no revisan y tampoco revisan la grabación, pues después van a tener problemas, ¿cierto? Entonces me contestan, por favor, voy llamando lista aquí. Jesús Antonio Arango. ¿No está? Bueno, entonces María Camila Carvajal. Presente. Ok. Bueno, César Augusto Cerón, tengo entendido que está pasando por un momento un poco complicado, entonces él no estaría asistiendo. Jonathan Galindo. No está. Cristian Camilo Gómez. A ver quién más va a entrar por acá. ¿Alguien más? Cristian Camilo Gómez. Yo llamé por acá a César Augusto Cerón. ¿Se encuentra? Sí, profe, ya estoy acá en la casa, tengo que hablar sobre eso, sobre lo que Listo, pasa. César, me alegra mucho entonces que todo vaya bien. Jonathan Galindo no me contestó, ¿cierto? Cristian Camilo Gómez. No sé si es que no me están escuchando o realmente no están. Venga, miramos acá quién falta por Sí, entrar. profe, yo lo estamos escuchando. Listo, entonces Cristian Camilo Gómez no está. Diego Andrés González. Presente, ingeniero. Listo. Acá esto. Voy a quitar acá la falla. César sí, Jonathan Galindo, Cristian Gómez. Bueno, Diego Andrés ya. José Alfredo. ¿Sí? Presente, ingeniero. Ok. Natach Guerrero. Presente, ingeniero. Listo. Juan Nicolás Hernández. Hernández Jiménez. Juan Nicolás. No está. Andrés Julián Hernández. Presente. Listo.
Nicolás Jiménez. Presente, ingeniero. Listo. Karen Tatiana López. Karen Tatiana López. No, no está. Bueno. John Mario Lozada. Presente, ingeniero. Ok. Marcelo Medina. No, no está. Dayana Ospina. Listo. Santiago Palacios. No, no lo oí. David Felipe Rodríguez. Presente, profe. Listo. Marlon Rojas. Marlon Alexander. No, no está. Nicolás, Edwin Nicolás Salamanca. Lizeth Tatiana Zanabria. Presente, profe. Listo. A algunos se le escucha como muy bajito. Cristian Manuel Solaque. Presente, ingeniero. Listo. Ana María Suárez. No, no está. Santiago Trujillo. Presente, profe. Listo. Brian Steven Valencia. Camilo Andrés Vargas. Presente. Listo. Y Nicolás Vega. No está Nicolás Vega. Bueno. Miren lo que yo les digo. Preocupa un poquito la asistencia, imagínense. O sea, si estamos acá, más o menos, según esto, faltarían 11 estudiantes. Y ustedes son 26, creo. 26, o sea que estamos asistiendo nomás casi que el Ingeniero, es que 50%. Señor. estamos hablando con otros compañeros y están solicitando entrar a la videollamada. Ah, ya. Sí, ahí es que... A ver, entonces voy a volver a llamar los que tengo aquí así rapidito. A ver si ya entraron. Jesús Antonio Arango entró. Jesús Antonio Arango. No, entonces Jesús Antonio Arango nada. Jonathan Galindo ingresó. Sí, señor. Galindo, listo. Entonces, por acá, Cristian Camilo Gómez ingresó al fin. Y es que cada nada me están... Venga a ver, porque es que cada nada me ingresan. Cristian Camilo Gómez. Bueno. Bueno, entonces Cristian Camilo Gómez definitivamente como que no. Juan Nicolás Hernández ingresó. Señor. Listo. Presente. Ok, Karen Tatiana López ingresó. Creo que la acabo de ver acá al ingresar. Señor, Listo. yo soy. Ok. Marcelo Medina ingresó. No. Santiago Palacios. Profe, a Sí, señor. Marcelo le acabo de enviar el link porque como él no estaba en el grupo de WhatsApp. ¿Y ya se lo enviaron? Sí, señor, ya se lo envié, profe. Ok, gracias. Santiago Palacios. Sí, señor, presente. Listo. ¿Y Marlon Rojas? Bueno, parece que ya entonces... Profe, ¿Quién más? Cristian Gómez. Cristian Gómez. Listo, Cristian Gómez. Por acá Marlon me contestó al fin, ¿no? Ana María Suárez ingresó. Presente, profe. Listo. ¿Ingresó Brian Valencia? ¿No? Nicolás Vega ingresó. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, 5, 21, 5 y 21. Creo que estamos ahorita así, ya me cuadran las cuentas porque somos 23 menos 2 usuarios míos, 21, más 5 inasistentes serían 26. Creo que ahí ya está, ahora sí cuadrada la asistencia. Bien, muchachos, vamos a tratar de
como esta es la última clase teórica, habíamos dicho que ya prácticamente acá terminábamos esta parte teórica y que pues, aunque quedan muchos temas pendientes, pues no vamos a abordar más temática. Ya pues lo que quede faltando, pues ustedes cuentan con el libro, pueden tomar de ahí lectura, cuentan con la bibliografía. Y básicamente, pues lo que nos quedó faltando como por examinar es esa parte de la CPU, más que todo lo que tiene que ver con la parte de unidad aritmético-lógica y de control. Pero pues bueno, no vamos a profundizar en eso en este momento. La parte de la memoria principal, fíjense que lo que hemos visto de lo que es memoria, de la jerarquía de memoria, de la parte de la caché y la memoria como tal, RAM interna o principal, pues realmente, si ustedes se dan cuenta, la memoria como tal o el dispositivo como tal no es más que un arreglo o una matriz de datos. Lo que uno mira o analiza más de estos aspectos es como la parte lógica que controla el acceso a ellas, la forma como se da lectura, la forma como se distribuye la información. Sí, porque el dispositivo como tal, al fin y al cabo, es como tener uno, como si tuviera uno un Excel, donde en cada casilla de esas mete un bit y ya. O sea, el dispositivo. Ya la tecnología de fabricación de cada memoria es la que hace que pues estos dispositivos sean más rápidos, más lentos o tengan pues una lógica mucho más fácil de trabajar. ¿Quién más ingresó por acá? Brian Steven Valencia. Brian Steven Valencia. Listo, quitémosle la falla acá. Entonces, sí, como tal el dispositivo, digamos que no es más que una matriz de datos, ¿sí? Y ya la forma como se trabaja el dispositivo ya es donde viene a diferenciar un tipo de memoria a otro, ¿sí? La forma de lectura, la forma de escritura, eh, su velocidad, su tecnología, su material, bueno, etc. La memoria principal semiconductora, ustedes recuerdan al principio de año, no, perdón, de semestre, a principio de semestre cuando les ilustré un video donde daban o donde mostraban una memoria de las antiguas, donde todavía esas memorias se hacían a base de anillos ferromagnéticos, ¿sí? No sé si lo recuerdan, que el tamaño de esa memoria era que prácticamente lo que hoy conocemos como un portátil, o inclusive más grande que un portátil de ahora, ¿sí? Entonces, esas memorias fueron las primeras memorias de acceso aleatorio y eran unas matrices de anillos ferromagnéticos, o sea, era algo muy físico, ¿sí? Y esa memoria pues recibía como eran núcleos ferromagnéticos, entonces recibían el apodo de ser un core, ¿no? O sea, núcleo en inglés, core, y ese término pues ustedes han visto que hoy perdura, ese core, ¿no? O sea, lo han visto por ejemplo, en la fabricación de procesadores que hablan, por ejemplo, que el Intel Core i5, Core i7, digamos que lo hacen en base como en memoria a ese tipo de tecnología que pues obviamente hoy desplaza ya, o que hoy desplaza lo que es toda la parte digital, ¿sí? Entonces, esas eran las memorias antiguas. Hoy en día, pues eso, lo que es la microelectrónica, pues ya hizo obsoleto todo eso, ya no se ven jamás memorias de ese tipo y pues ya hoy todo es tecnología de estado sólido, ¿no? Aparte de semiconductores. Entonces, como yo les decía, o sea, el dispositivo memoria como tal, el chip de memoria, ¿sí? La parte de memoria, básicamente es un arreglo de celdas, ¿sí? Y la unidad básica de una memoria, pues es una celda de memoria, ¿sí? Es una celda de memoria, es el elemento básico, y esa celda de memoria, digamos que sin diferenciar su técnica de fabricación, sin diferenciar la tecnología que la produce, los elementos. Todas las celdas tienen tres cositas o tres características que independientemente de la forma como sean fabricadas, presentan las mismas características. ¿Y qué son? Son celdas que pueden cambiar a dos estados, o sea, presentan dos estados, ¿sí? Para almacenar un 1 o un 0 binario. ¿Sí? Eso
La forma de fabricarse es de tal manera que ellas pueden cada celda puede almacenar un 1 o un 0 binario. ¿Sí? Ahora miramos de qué manera. Que pueden escribirse sobre ellas, obviamente, al menos una vez, para fijar ese estado precisamente de 0 y 1, y también pueden leerse para detectar su estado. O sea, esas tres características la va a presentar una celda de memoria de cualquier tipo de memoria. Sea cual sea el tipo de memoria, las celdas de memoria tienen esas tres características. Aquí la podemos ver, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando hay escritura? Entonces, siempre generalmente pues en las memorias hay un pin de selección. Ese pin de selección permite, como su nombre lo dice, seleccionar sobre qué celdas exactamente se trabaja, ¿cierto? Y una vez que se selecciona la celda, entonces una señal de control indica qué operación se va a hacer sobre esa celda, si va a ser una operación de escritura o si va a ser una operación de lectura. Y ya el tercer pin es el que define si se trata de una escritura, entonces el tercer pin es el que define la entrada de datos, ¿cierto? Y si se trata de una lectura, entonces de esa celda pues se detecta su estado. Y básicamente eso es el funcionamiento de una celda, ¿sí? Ya digamos que la estructura de esas celdas internamente, su funcionamiento, su tecnología, ya depende de cada fabricante, ¿sí? Entonces, pero las características básicas de una celda son esas tres, ¿sí? Y esas son las señales típicas que llegan hacia una celda de memoria. Entonces, como les decía, las memorias no son más que un arreglo de celdas, que lo que importa realmente a la hora de estudiar es, digamos, la forma lógica como se accede a ellas, cómo se lee, su velocidad, etcétera, y otras características. Me perdonan un poquito si me escuchan un poco disfónico, dando un poquito mal de la garganta, pero pues trato acá de... acá mire, por ejemplo, en este cuadrito que vemos acá, los tipos de memoria, que ustedes yo creo que muchos de esos ya lo conocen o muchos de esos lo han escuchado. Está la memoria de acceso aleatorio RAM, que es una memoria, pues la típica memoria de lectura y escritura, ¿sí? Donde tanto la lectura como la escritura, todos los mecanismos son eléctricos. Miren que la mayoría de los mecanismos de lectura y escritura de las memorias son mecanismos netamente eléctricos, ¿sí? La única que se trabaja por medio de máscaras es la memoria de solo lectura, la típica ROM, ¿sí? Pero del resto como que el mecanismo de escritura, de lectura son básicamente mecanismos eléctricos, ¿sí? A través de señales eléctricas que le llegan a las celdas de memoria. Las memorias ROM, que son memorias de solo lectura, entonces existen diferentes tipos de memoria ROM, ¿sí? Digamos que esas pueden ser programables, pueden ser borrables por medios ópticos o pueden ser borrables por medios eléctricos. Vamos a ir mirando cada una de esas características, ¿sí? Entonces, existen unas memorias ROM a los que se les llama netamente de solo lectura y otras que son memorias que se llaman sobre todo lectura, así tal cual como lo escuchan, memoria de sobre todo lectura. Ahora vamos a ver de qué trata eso de sobre todo lectura y por qué ese nombre, ¿no? Los borrados, ¿no? Las memorias RAM pues, son memorias que se borran eléctricamente. Las ROM las ROM y las PROM pues son memorias que no son posible, digamos, borrarlas, ¿cierto? Y las EPROM, las EEPROM y las flash sí son borrables, unas por medios eléctricos, otras por medios ópticos, ¿sí? Y ya pues entonces hablamos en cuanto a la volatilidad, pues decimos que todas las que son RAM son volátiles y todas las que son ROM son no volátiles, que ustedes ya conocen a qué se refiere ese término de volátil o no volátil, ¿cierto? La memoria principal, que es la RAM, que es la memoria principal uno pensaría que la ROM es la principal de un computador, ¿no? Sí, porque en la ROM es donde se guarda, que es la que está en el disco duro, que es donde, y es donde se guarda como la BIOS del computador y todo eso, uno pensaría que es como la memoria principal, pero realmente la que está todo el tiempo interactuando y que se considera como memoria principal es la RAM, ¿sí? Que es la memoria de acceso aleatorio, que de hecho el término de acceso aleatorio solamente se lo están atribuyendo a la RAM como tal, pero
se está usando como de una forma equivocada, porque las ROM también son memorias de acceso aleatorio, ¿sí? La forma de acceder a las ROM hoy en día son de acceso aleatorio. Entonces, lo que pasa es que ya por terminología, por costumbre, se le llama memoria de acceso aleatorio solamente a la RAM, ¿sí? Pero realmente todas son de acceso aleatorio, porque el acceso aleatorio lo que define es la forma como se lee en la memoria. Entonces, no quiere decir que sea exclusivo de las RAM, ¿cierto? Con las RAM nosotros tenemos una lectura que tanto la lectura como la escritura se hace a través de señales eléctricas. Nicolás Vega, permitir. Bueno, otro más para... Listo, y vamos completando el grupo. Bien, entonces decía que la lectura y la escritura para este tipo de memoria son mediante señales eléctricas. Todos conocemos que la memoria RAM es una memoria volátil, ¿cierto? Por lo tanto, las RAM son usadas para almacenamientos temporales, pero son pues como es la que está interactuando constantemente con el procesador. Por eso es que la memoria principal realmente es la RAM, ¿cierto? Es la que está continuamente transfiriendo y recibiendo información durante la ejecución de algún programa, durante la operación de un computador, ¿cierto? Por eso es la principal. Entonces, dentro de las memorias RAM existen dos tipos. Están las memorias RAM estáticas, que son las famosas SRAM o SRAM, y están las famosas memorias dinámicas, las RAM dinámicas, que son las DRAM, ¿sí? Digamos que ya miraremos como qué ventajas tiene una sobre la otra y para qué se utiliza una, para qué se utiliza la otra. Realmente aquí, cuando hablamos de una RAM dinámica, o sea, una DRAM, ¿sí? Son aquellas memorias donde la forma de almacenamiento de esas cargas eléctricas que representan unos o ceros se hacen a través de medios análogos, o sea, por ejemplo, condensadores, ¿sí? Miren, por ejemplo, cómo es una celda en una RAM que es dinámica, mírenla, ¿sí? Acá pues está la línea de entrada a la memoria, ¿cierto? Que es por donde entra o por donde sale el dato, ese 1 o ese 0 por acá entra, por esa línea que llamamos acá B. Acá también hay una línea de dirección que es la que habilita el acceso a esa celda de memoria, ¿sí? Hay un transistor que hace las veces de puente entre la línea de entrada y ese condensador interno, y esto lo hace a través de un condensador, miren, ¿sí? Esa es una estructura típica de una celda elemental de una memoria de RAM, y esa memoria, pues, ahí estamos viendo lo que memoriza normalmente como un bit, ¿sí o no? Entonces, esa línea de direcciones, acá, cuando se necesita activar esa celda, entonces a través de la línea de direcciones entra una señal eléctrica, entra un 1 que activa este transistor. Al activar ese transistor, entonces ya lo que se hace es simplemente que él trabaja como un switch, ¿sí? Cuando, cuando se alimenta, pues digamos que conmuta y se vuelve como si fuera un corto, lo que permite la comunicación del condensador a la salida o a la línea de entrada, ¿sí? Y cuando pues obviamente no se alimenta, no se activa, pues lo que hace es aislar esa carga del condensador de esa línea de salida. Es así de sencillo, ¿no? Permite o no permite el paso de corriente porque ahí está configurado como un elemento simplemente conmutador. Cuando se trata de escritura, entonces lo que se coloca aquí a la entrada es un voltaje, se activa la línea y entonces ese voltaje automáticamente al activarse el transistor, ese voltaje es depositado al condensador, por lo cual el condensador se carga y pues se adquiere lo que se hace es escribir ahí sobre ese condensador y estaríamos escribiendo un 1, ¿cierto? O un 0 dependiendo de lo que haya en la línea de entrada. O sea, simplemente se habilita esta línea de dirección y ese 0 o ese 1 que está aquí pasa a este condensador. Entendamos que el 0 y el 1 en este tipo de memorias y en todas las demás no significan que cuando es 0 es un voltaje de 0 voltios, ¿sí? No hay que entender eso porque de cierta manera siempre va a existir alguna carga.
son rangos de voltaje, ¿no? O sea, un 0 sería un rango de voltaje bajo y un 1 pues sería un rango de voltaje alto. Eso es lo que realmente se le llama al 0 y al 1, ¿no? No es que sea 0 voltios, ¿sí? Y 5 voltios como de pronto a veces pensamos, no. El 0 es una carga que de todas maneras llega al condensador, ¿sí? Lo que pasa es que el rango es el que define si ese voltaje es un 0 o un 1. Entonces miren que estas celdas de las memorias de RAM realmente terminan siendo celdas analógicas, ¿sí? Realmente, así la memoria sea digital, digamos que de cierta manera las celdas terminan siendo unas celdas analógicas. ¿Qué características entonces tienen esas RAM dinámicas, no? Que los bits son almacenados como cargas eléctricas en condensadores, pero como son condensadores a fin y al cabo, ¿sí? Ustedes saben que los condensadores a fin y al cabo tienen tendencia a descargarse, es decir, que tienen la tendencia de que se pierde la información que está almacenada allí. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas memorias? Que necesitan un circuito o necesitan una lógica que constantemente esté refrescando periódicamente esa carga, ¿sí? Incluso cuando no incluso cuando está alimentada, se necesita esa carga constante, ese refresco periódico, ¿sí? Ventajas, pues son más pequeñas, obviamente, son menos costosas, su fabricación es más simple, por eso son menos costosas, pero a la vez son más lentas, ¿sí? Y ahora miramos qué se utilizan, las RAM dinámicas se utilizan como memorias principales, ¿sí? Y ahí pues está el funcionamiento de la RAM, de la DRAM, es lo que yo ya acabo de explicar, ¿cierto? Que la línea de dirección se activa para activar ese transistor, que la escritura entonces se aplica una señal a esa señal de bit, que puede ser un 1 o un 0 dependiendo del voltaje, que la lectura, pues cuando se hace lectura, lo que se hace es que la carga, o sea, cuando es lectura, la carga que hay en el condensador pasa, se transfiere a la línea de salida, ¿sí? Al bit de salida, pero entonces, como se transfiere la carga del condensador al bit de salida, el condensador pierde esa carga y por lo tanto debe ser restaurada. Por eso hablo de los refrescos dinámicos, ¿sí? De los refrescos dinámicos que están constantemente actualizando esa información. Es esencialmente analógica, como les decía, ¿sí? Ahora miremos y comparémosla con la RAM estática. La RAM estática, entonces ya las cargas no dependen de un condensador, sino que estas utilizan ya más sistemas más digitales, ¿sí? Pues todos conocemos y reconocemos cómo funciona un flip-flop, ¿cierto? Sobre todo los flip-flop tipo D, que son los que almacenan información de manera casi que permanente. Entonces hagan de cuenta que ahorita en vez de un condensador, este tipo de RAM son flip-flops, que lo que permiten es que se sostenga esa carga sin que sea constantemente descargado, ¿no? En el condensador la desventaja era que se descarga y hay que actualizarlo constantemente, ¿cierto? En ese tipo de RAM que son las de RAM. En cambio en estas que son las SRAM o SRAM, las RAM estáticas, se llaman precisamente estáticas porque ellas eh, tienen un mecanismo que permite que el bit que se almacene en esas celdas de memoria pues se mantenga mientras esté encendida, se mantenga y que no tenga esa necesidad como las de RAM de estar utilizando circuitos de refresco, o sea, circuitos que constantemente estén actualizando la información. Aquí con las RAM estática se evita eso, ¿no? Se evita. Pero también, como son más complejas, pues su construcción requiere de más complejidad y eso hace que estas RAM estáticas por cada bit ocupen más espacio, por lo mismo, por lo que ellos necesitan, porque la tecnología de almacenamiento es más, utilizan más compuertas, más dispositivos, entonces van a utilizar más espacio por cada bit, no necesitan circuitos de refresco, van a ser obviamente más rápidas y ya no son tan analógicas como las de RAM. Entonces, como son más grandes, como son más costosas, estas RAM estática, por eso este tipo de RAM se utiliza más para memorias como las memorias tipo caché, que es las que vimos en el capítulo anterior. ¿Listo? Entonces, y pues son más digitales.
Y miren cómo es una celda en una RAN estática. Miren que es totalmente distinto a la RAN y que ocupa mucho más espacio, ¿no? Miren que aquí ya, por ejemplo, son 6 transistores, ¿sí? Internos. Y generalmente se utiliza una línea de entrada y su complemento. Miren que en el otro no había complemento de la línea, ¿sí ven? Aquí sí. Entonces, digamos que acá, discúlpenme el problema de garganta, constantemente estoy así como carraspeando. La figura que vemos ahí muestra esa estructura típica de una celda, ¿no? De una SRAM. ¿Qué pasa aquí? Vea, sencillo. Digamos que los transistores 5 y 6 que ustedes ven ahí, espero que se esté viendo, 5 y 6, digamos son las famosas líneas de dirección. O sea que esta línea de dirección, cuando se alimenta con algún voltaje, lo que hace es activar tanto el transistor 5 como el transistor 6. Y entonces allí, permítanme, yo las coloco más grandecito para que se vea mejor. Ahí se ve mucho mejor. Me confirman, ¿cierto? Si están viendo, si están escuchando bien. Señor, Bueno, Señor, listo. Entonces, ahí, bueno, pues acá. Listo, entonces miren, la línea de dirección, fíjense que en la celda de una RAN dinámica, pues solamente activaba un transistor, acá activa dos. Porque acá tienen la particularidad que este tipo de memorias utilizan dos líneas de entrada, pero mejor dicho, son la misma línea, pero una es el complemento de ella misma, ¿sí? Es el complemento, B y B negado. Eso pues tiene ciertas, no lo hacen, digamos, a propósito, sino que lo hacen con un objetivo, y es mantener los 4 transistores activos, ¿sí? Cuando se llega a un 1, ¿sí? Cuando se llega a un 1, entonces acá en donde dice C1, en este punto, se transfiere un voltaje alto, o sea, por esta línea de bit, y como el transistor 5 está activado, está conmutado, esa línea pasa acá y aquí tenemos un nivel alto. Ese nivel alto, si ustedes se dan cuenta, va a activar el transistor 2, ¿sí? Y como en C2 hay un 0, porque pues aquí va el complemento, ¿cierto? En B negado va el complemento, o sea que si por C1 va un 1, por C2 va un 0. Y des en cuenta que el transistor 3 y el transistor 4 son transistores que son activos en bajo, es decir, que necesitan un 0 en su base para conmutar. Entonces ese C2 que está en 0 va a activar el transistor 3, lo que quiere decir que cuando entra un 1 a la memoria, se activan los transistores 3 y el transistor 2, el 2 y el 3. Y eso permite, digamos que mientras haya voltaje aquí alimentando la memoria, porque al fin y al cabo recuerden que son memorias volátiles, y al ser volátiles están necesitando de un voltaje de alimentación que es este, continuo, ¿cierto? Porque en el momento en que se desactiva este voltaje, digamos, en términos coloquiales, se apaga la memoria y pues pierde la información. Entonces, este voltaje es el que permite que una vez estén activados los transistores 2 y 3, pues entonces ese 1 que entró aquí se permanezca estable y no se pierda. ¿Sí? No se pierda. ¿Por qué? Porque el C1 va a estar conectado a tierra constantemente a través de una alta impedancia que le da el transistor. Y eso permite que el C1 se mantenga y obviamente que el C2 se mantenga en cero también, ¿sí? Ahora, cuando pasa lo contrario, es decir, que se escribe un 0, entonces ahora quien es 0 es C1 y quien es alto es C2. Entonces eso permite que se activen los otros dos transistores. El C1 en alto activa, perdón, el C1 ahorita en bajo, pues va a activar el transistor 4 y el C2 en alto, pues va a activar el transistor 1. Entonces eso permite que el 0 que haya en C1, pues se mantenga y lo mismo en C2. Entonces, esa tecnología, así como está, lo que hace es que pues no se pierda la información, precisamente por ser una RAN estática. Entonces, ustedes pueden ver ahí que ya la celda de una RAN estática pues es mucho más compleja que una dinámica, y que por eso entonces son más costosas, ocupan más espacio por cada bit, obviamente, son más, como ya dije, más costosas. La ventaja es que no necesitan circuitos de refresco, pero pues a la vez son más rápidas también, son más rápidas, y que son utilizadas para memorias como memorias tipo caché. ¿Listo? Entonces, por eso
Las DRAM ustedes las van a ver como memorias principales, las DRAM, ¿sí? Por eso, si ustedes tuvieron la oportunidad en algún momento, cuando todavía no estaba en boom los portátiles, sino los computadores de escritorio, y que uno pues tenía acceso a la torre y uno la destapaba y encontraba su tarjeta principal, uno veía la memoria principal como tal, la que venía integrada, y uno veía que uno podía incluso ampliar la memoria RAM, ¿sí? Uno iba, por ejemplo, y si habían ranuras que permitieran la expansión de la memoria RAM, pues uno iba y compraba un módulo de memoria DDR, o sea, una DRAM, y la insertaba y ampliaba la memoria, ¿sí? No sé si alguien alguna vez pudo tener esa experiencia de expandir una memoria en una torre, o ya todos estamos en la era netamente de los portátiles. Sí, si alguien tuvo esa experiencia, pues recordará que estas memorias RAM eran expandibles y que uno compraba un computador, pero uno también, si uno cacharreaba, uno podía ampliar esa memoria, ¿sí? A través de esas ranuras de expansión. Entonces, precisamente ese tipo de memoria, esas DDR, que primero salió la DDR1, después la DDR2, que la diferencia era pues en la configuración de pines y obviamente la velocidad, uno podía expandir esas memorias RAM, ¿sí? Entonces, esas son las memorias de RAM, las dinámicas, que se podían manipular más fácilmente, ¿no? Bueno, aquí está lo que ya acabamos de hablar, de cómo se activan o se desactivan un transistor, el otro, para que es la operación como tal de la memoria, ¿sí? Y aquí pues hacemos como un comparativo, ¿no? Aquí se hace como un comparativo donde, ¿qué características tienen en común ambas memorias, las estáticas y las dinámicas? Ambas son volátiles, o sea, ambas necesitan alimentación continua para conservar los datos, ¿sí? O sea, ambos tienen esa característica, al fin y al cabo son memorias RAM. Las de RAM, como ya dijimos, pues van a ser o son más simples de construir, son más pequeñas, son más densas, ¿cierto? Sabemos que cuando uno dice que es más denso significa que ellas pueden almacenar más información en un mismo espacio. Pues van a ser menos costosas, pero que necesitan circuitos para refrescar los datos, y son más usadas como memoria principal. Digamos que las de RAM, las de RAM les aumenta un poquito la parte del costo de los circuitos para refrescar los datos, ¿sí? Como ellos son a base de condensadores, constantemente hay que refrescarlos. Pero ese costo, a ver, ese costo de esos circuitos que se utilizan para refrescar los datos en las memorias dinámicas, digamos que por mucho que la memoria se haga más grande, no aumenta mucho el costo de esos circuitos, ¿sí? No lo aumenta mucho. Y que si se compara con las estáticas en cuanto al costo por bit, de todas maneras, no se aumenta tanto el costo del circuito como si aumentaría si uno cogiera una estática y la dejara del mismo tamaño, o sea, de la misma capacidad que una dinámica. Entonces, digamos que por esa razón, las memorias principales están hechas más que todo a bases de memorias dinámicas, ¿sí? Porque a pesar que que necesitan circuitos para refrescar, el costo de esos circuitos no se compara o es muy inferior al costo de una tecnología de la RAM estática, ¿sí? Entonces por eso prefieren dejar las estáticas, digamos, para cosas donde se necesite más rapidez, y obviamente, por ejemplo, las memorias caché, que ustedes saben que son las que están constantemente interactuando más cerca del procesador. Entonces se utilizan las SRAM para memorias caché y las DRAM para memorias principales, ¿sí? Esa es la razón. Digamos que es por la construcción y por la densidad. Hablemos ahora de la ROM rápidamente para pasar ya a lo que es la lógica del chip y terminar con el algoritmo de detección de errores, que sería como lo último que veríamos el día de hoy. Las memorias ROM, pues que todos saben que lo que significa ROM es Read Only Memory en inglés, o sea, memorias de solo lectura. Digamos que, a diferencia de las RAM, son no volátiles. O sea, este tipo de memoria sí guarda información,
a pesar que no esté alimentado. O sea, se utiliza para, digamos, para guardar información ya de manera más permanente. Generalmente se utilizan en la BIOS, ¿sí? Y la fabricación de una ROM, pues al fin y al cabo, como es un circuito integrado, ¿sí? Pues su fabricación es similar como se construye cualquier otro circuito integrado, sea con puerta o sea procesador. Lo que pasa con la ROM es que como son memorias de solo lectura y que por lo general ya vienen de fábrica grabadas, ¿sí? Entonces, digamos, la etapa de inserción de datos, o sea, donde en el momento en que la ROM se fabrica y se le insertan los datos que va a tener desde fábrica, eso es costoso, ¿sí? Y es un costo relativamente grande, ¿sí? Digamos que así se fabriquen 2, 3, 4 memorias ROM o así se fabriquen una tira de miles de una ROM, digamos que los costos son relativamente grandes. O sea, que se fabrique una sola o sea que se fabriquen miles, entonces pues por eso estas memorias se fabrican es en lote, ¿sí? Porque da lo mismo, digamos que el costo de fabricar una, dos o tres es el mismo costo de fabricar 100 o 1000, ¿sí? Entonces, estos se fabrican, digamos, por lotes, las memorias ROM. Esa etapa pues es costosa, ¿sí? La inserción de los datos, el grabado de la memoria es costoso. Y la desventaja es que si usted está haciendo un lote de 100 memorias, por decir algo, y falla alguno de esos bits, se desecha toda la, todo el lote de producción. Y eso sí es, pues, son errores graves que pues las empresas que las fabrican pues evitan al máximo, ¿no? ¿Sí? Porque pues digamos que se supone que ellos estandarizan la memoria, es decir, programan los datos que van a ir en la memoria y esos datos cuando se fabrican varias copias de una misma memoria, pues todos esos datos van iguales en todas las memorias y quiere decir que si se falla un bit, se falla desde la fuente. Y al fallarse desde la fuente quiere decir que todas las memorias al ser grabadas pues van a quedar con ese bit erróneo. Entonces, ¿qué pasa? Que tienen que desechar todo el lote, ¿sí? Entonces, eso es una gran desventaja que presentan la fabricación de este tipo de memorias. Entonces, como les decía, los tipos de ROM, y lo vimos en la tabla anterior, son ROM, son memorias que son grabadas generalmente desde su fabricación, pero pues que generan costos altos, así se fabriquen poquitas o muchas, pero digamos que cuando se requieren unas características ya como más específicas y donde no se necesiten tantas memorias en la fabricación, pues se opta más bien por hacer ROM programables. ¿Qué son las ROM programables o las famosas PROM? Estas son también memorias, pues obviamente no volátiles, y son memorias que pueden ser, bien sea grabadas por el fabricante en el momento pues, de su fabricación, valga la redundancia, o son memorias que le pueden llegar a los clientes, ¿sí? Y que los clientes la pueden grabar, pero solamente una vez. O sea, no sé, tal vez esto podría ser, poniendo por ejemplo, digamos que cuando se fabrica un celular, la empresa que fabrica un celular, por ejemplo, una empresa como Motorola, como Samsung, ¿sí? O Nokia, o bueno, una empresa de estas que fabrican celulares, a ellos les llegan estas ROM. La ROM no la fabrican ellos, la ROM la fabrican empresas pues dedicadas netamente a este tipo de tecnología y ellos lo que hacen es proveer de memoria ROM a esta gente. Entonces, por ejemplo, en estas transacciones, la empresa le provee la memoria ROM a los fabricantes de celulares y los fabricantes de celulares son los que programan esa ROM y digamos que utilizan equipos especiales para programar esas memorias, ¿sí? Y ahí es donde meten la información del chip del celular, ¿sí? En este tipo de memoria ROM. Bueno, dice que la llamada va a finalizar en 15 minutos, entonces ahorita en unos 10 minuticos les comparto un nuevo link para que terminemos la clase y todos se conectan por favor a ese nuevo link. Ya ahorita se los comparto, lo creo, mejor dicho, ahorita. Bien, no sé si hasta el momento es entendible. Fíjense pues que este tipo de información es netamente teórica, es información que no requiere de una, pues, de un alto,
digamos, dedicación, es más que todo ir conociendo como las características de cada tipo de memoria, ¿no? Las programables entonces son ese tipo de memoria que se pueden programar, bien sea por el fabricante o bien sea por el cliente que requiere esas memorias, pero que solamente obviamente se programan una sola vez, ¿sí? Una sola vez. En cambio, por ejemplo, las EPROM, ¿sí? Bueno, en las PROM, me olvidaba de comentarles, en la PROM, el proceso de escritura, de lectura, se llevan a cabo a través de medios eléctricos, o sea, son, digamos, que netamente son procesos que se llevan a cabo eléctricamente, y pues, digamos que no son procesos complicados, pero sí necesitan las PROM, como les decía, equipos especiales para programarse. Hablemos de los otros tipos de memoria. Si ustedes recuerdan el cuadro, espérenles, acá el cuadro, miren. Acá vemos que las ROM como tal, las que se fabrican desde su fábrica, perdón, las que se graban desde su fábrica, y las programables son memorias netamente de solo lectura. Las que vamos a hablar ahora, EPROM, Flash y las EEPROM, son memorias de sobre todo lectura. Entonces, les decía yo que qué significa ese término de sobre todo lectura. Lo que pasa es que son memorias que se van a utilizar generalmente para ser leídas, o sea que el proceso, digamos, de las aplicaciones son más que todo operaciones de lectura, o sea, se fabrican para que sean más que todo con operaciones de lectura, son más frecuentes que las de escritura, pero se requiere que el almacenamiento sea no volátil. Sí, porque pues si se va a hablar de que son memorias que se van a utilizar tanto para lectura como para escritura, pues uno utiliza más bien una RAM, ¿sí? Pero son aplicaciones en donde se necesita más que todo lectura, por eso se llama sobre todo lectura, ¿sí? Más que todo lectura que escritura, pero que se requiere de una tecnología no volátil. Entonces por eso se fabricaron o se inventaron las memorias EPROM, EEPROM y las memorias flash. Las EPROM, ¿qué son las memorias EPROM? Son las memorias que son programables, son ROM, ¿sí? Memorias de solo lectura, digámoslo así, pero que son programables y que pueden ser borrables de manera óptica. ¿Sí? Las PROM son no borrables, mientras que las EPROM ya son borrables, pero son borrables de manera óptica, ¿sí? Eso quiere decir que se utiliza un mecanismo óptico para borrarse. O sea que necesitaría un dispositivo óptico para borrarse. En la surcolombiana habían de esos dispositivos porque nosotros en su tiempo programábamos microprocesadores y memorias. Lo hacíamos a través del programador que existía en ese momento, y cuando se requería borrar, nosotros cogíamos esos cheats que generalmente tenían unas ventanitas de cristal en su encapsulado y lo metíamos en una bandejita y cerrábamos la bandeja como si fuera un horno, y se le aplicaba luz ultravioleta a ese tipo de memorias o de procesadores, y esa luz ultravioleta lo que hacía era resetear todas las celdas de memoria o del procesador, pero la desventaja es que usted no podía borrar por pedazos, ¿no? O sea, este tipo de memorias uno las metía y si se borraba, se borraban todas, ¿sí? O sea que cuando uno va a escribir sobre una EPROM, ¿sí? Primero, para asegurarse, tiene que borrarla toda. Y una vez borrada toda, se programa. Entonces, pero donde se falle en algún momento alguna celda, pues lamentablemente son memorias que obligadamente se tienen que borrar completamente, ¿sí? Esa es la desventaja que tienen las EPROM, que son memorias de solo lectura, pero que son borrables de manera óptica. Entonces, cuando se hace una operación de escritura, como les digo, todas las celdas de almacenamiento pues deben borrarse, y ya pues entonces ahí sí se hace la programación. Lo que permiten las EPROM es que usted puede programarlas las veces que quiera. ¿Sí? Usted puede programar y borrar las veces que quiera. Eso sí, el proceso de borrado era lento. Eso duraba por lo menos 10 o 15 minutos el proceso de borrado, hasta 20 puede llegar. Entonces esas son las EPROM. Ahora las EEPROM, que son un poquito mejor que las EPROM, pero pues obviamente más costosas,
son también programables, ¿sí? Pero son borrables ya por medios eléctricos. Entonces ya no requieren de esos aparatos de luz ultravioleta, sino que son borrables por medios eléctricos. Ese tipo de memoria, las EEPROM, digamos que el proceso de escritura de las EEPROM pues tarda mucho más que el proceso de lectura, ¿sí? Se pueden escribir en cualquier momento sin borrar su contenido anterior. O sea, esas EEPROM sí pueden ser actualizables solamente en la parte que se requiera. A diferencia de las EEPROM, que usted tiene que borrarlas completamente para poder programarlas nuevamente, las EEPROM se pueden borrar por sectores, ¿sí? Entonces, eso es una ventaja de las EEPROM. Sino que, digamos que si yo comparo una EEPROM con una EEPROM, ante una capacidad similar, pues obviamente la EEPROM es más costosa que una PROM y la EEPROM pues va a ser más costosa que una EEPROM, ¿sí? Entonces ahí como que va el rango, ¿no? Van las PROM, luego las EEPROM, luego las EEPROM. Y ya las otras pues son las memorias flash, que son como un concepto intermedio entre una y otra, entre las EEPROM y las EEPROM. Ellas también se pueden borrar por sectores y de manera eléctrica, ¿sí? Las memorias flash. Pues digamos que esas son como los tipos de memoria ROM y no, pues no es necesario como profundizar tanto. Esas son las características de los tipos de memoria ROM y de los tipos de memoria RAM. Ya con eso digamos que podríamos decir que ya se tiene el concepto completo de lo que son las memorias RAM y ROM. ¿Alguna inquietud hasta ahí o está todo claro? ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay pregunta, entonces vamos a hacer lo siguiente. Para no dejar colgado el tema que sigue, que es la forma como se distribuyen las celdas de memoria en un chip de una memoria. Entonces voy a finalizar esta llamada y voy a crear un nuevo enlace para que todos nos volvamos a conectar y así terminamos la clase con las últimas partecitas, que es la lógica del chip y lo que es el algoritmo de corrección de errores que utilizan las memorias RAM. ¿Listo? Entonces voy a terminar esta llamada. Okay. Bueno, entonces pendientes todos al link ahí por el grupo. Listo, entonces ya estamos grabando de nuevo. Bueno, voy a compartir pantalla. Listo. Bueno. Entonces, una vez que ya hemos visto las características que distinguen a una RAM de una ROM y dentro de las ROM los tipos de memoria ROM, los tipos de memoria RAM. Entonces ya vimos que de las RAM pueden derivarse dos tipos de memoria muy marcados, que son las dinámicas y las estáticas, y que de las ROM se derivan más tipos de memoria como las programables, las borrables ópticamente, las borrables eléctricamente, las memorias flash, ¿cierto? Ahora, en el momento en que se fabrican, ¿cómo se distribuye esas celdas de memoria? ¿Sí? Que es lo que llamamos la lógica del chip. ¿Cómo es esa cuestión? ¿O de qué trata? Es la forma como, el momento de fabricarse una memoria, es la forma como se distribuyen esas celdas de memoria de manera interna, buscando siempre un equilibrio parecido al equilibrio que se logra con la jerarquía de memoria que vimos en el capítulo anterior. Perdón. ¿Sí? O sea, como un equilibrio entre costo, entre costo, tamaño, ¿sí? Entonces, básicamente, esas tres cositas, velocidad, tamaño, costo, también cuando se fabrica un chip de memoria se tiene en cuenta eso. Listo. Bueno, creo que faltan ya como un par de estudiantes nomás. Bueno, entonces,
¿Qué es el aspecto clave de un chip cuando se fabrica una memoria? ¿Sí? Pues el aspecto clave es el número de bits que puedan ser leídos o escritos al mismo tiempo en esa memoria. Eso es lo que le genera como el estatus de una buena velocidad o no. Digamos que un tipo o una forma de organizar la información de una memoria pudiera ser una organización simple, digamos, la forma o la disposición lógica de las palabras de memoria puede ser literalmente de la misma manera en que uno las ve al programarlas o al programar. ¿Sí? Por ejemplo, si yo hablo que hay una memoria, por decir algo, de 16 megabits, ¿sí? Entonces, perfectamente se puede distribuir de manera uniforme eh, la memoria como 16 millones de registros, puede ser, o más bien 1 millón de registros y que cada registro sea de 16 bits, ¿sí? O sea, es como yo tener y apilar, ¿sí? Como apilar registros, ¿sí? No sé si me entiendan, apilar registros donde cada registro de esos es una palabra de 16 bits y entonces es como si yo apilara 1 millón o 1 millón y pico de registros allí. Eso pudiera ser una forma de fabricar, ¿sí? Pero eso puede generar más espacio físico al momento de fabricar una memoria. Por eso la forma más flexible o la forma más utilizada para distribuir las celdas de memoria en un chip de memoria es la forma matricial, o sea, utilizar matrices, ¿sí? Las matrices permiten condensar en un mismo espacio más información que si yo hubiera, digamos, como los registros uno por uno, ¿sí? Por ejemplo, aquí podemos ver, voy a presentarla de forma pantalla completa. Aquí podemos ver, bueno, un tipo voy a aceptar por acá. Bueno, creo que no falta nadie más por unirse, ¿no? Bueno, creo que faltan inclusive dos. Bueno. Entonces, ven, acá miren la forma como se organiza por lo general una memoria. Supongamos que esta es una memoria de RAM dinámica de 16 megabits, ¿sí? ¿Y cómo se organiza? Digamos que se distribuyen, como son 16 millones de bits, ¿sí? Se organizan en 4 matrices y cada matriz almacena 4 millones de bits, ¿sí? ¿Cómo los almacena? Las matrices son matrices cuadradas y digamos que van a tener, digamos, 2048 filas y 2048 columnas. Y en cada celda 4 bits. Si supongamos que esta de RAM es de 16 megabits, supongamos que se leen y se escriben al mismo tiempo de a 4 bits. ¿Sí? De a 4 bits. Entonces nosotros vemos acá. Esto es una matriz, ¿no? Y hagan de cuenta que esto es como si fuera 4 veces este mismo circuito, ¿sí? Para tener las 4 matrices que me den en total los 16 millones de bits, ¿sí? Entonces, ¿cómo va esto? Como es una matriz, entonces digamos que la forma de acceder a esa matriz se hace por filas y columnas, ¿sí? Entonces, si ustedes hacen la cuenta, una matriz de 2048 por 2048, donde cada celda son de 4 bits, pues eso le da como 4 millones y algo, ¿cierto? 4 millones. Y si usted hace la cuenta de cuántas líneas de dirección se necesitan para direccionar esos 16 millones, pues serían más o menos 22 líneas, ¿sí? 22 líneas de dirección para poder direccionar, para que cada una de esas 16 millones de bits tenga una dirección única. Pero, como se ha dividido por filas y columnas, entonces eso permite que al momento de fabricarse solo se utilicen de las 22 líneas, solamente se utilicen 11. Si ustedes observan aquí a la parte izquierda de la figurita, ven que hay líneas que van desde la A0 hasta la A10, o sea, solamente hay 11 líneas de dirección. Entonces, ¿qué pasa? Que el acceso, tanto para leer como para escribir en esa memoria, se hace por filas y columnas. Si se dan cuenta, arriba
hay como una especie de líneas de control. Alguien más ingresó por acá. Listo, por acá, miren. Bueno, espero que ya hayan ingresado todos para no interrumpir. Miren, aquí hay unas líneas como de control, ¿cierto? Y de temporización. Entonces, este RAS de acá es como una línea de selección de filas. Esta CATS, lo que llaman acá CATS, es como una línea de selección de columnas. Este WE es una línea de habilitación de escritura y esto OE es una línea de habilitación de lectura, ¿sí? Entonces, digamos que, ¿cómo funciona el chip? Aquí está. Todos los elementos de la matriz, ¿sí?, están conectados tanto a líneas horizontales como a líneas verticales, ¿sí?, filas y columnas. Cada una de esas líneas horizontales que ustedes ven en el diagrama se conecta al terminal de selección de cada celda en la fila. Y también cada línea vertical está conectada, mírenlo acá, bueno, esperen, acá, miren. Mire, cada una de estas líneas de selección va a unas filas, otras van a las columnas y también a lo que es los buffers de entrada y de salida de datos. O sea, digamos que cuando se escriben 4 bits, entran por este buffer de datos, van acá y entran a la memoria esos 4 datos, esos 4 bits, ¿sí? Primero se selecciona fila, columna y ahí sí ingresan los 4 bits, ¿sí? No sé si hasta ahí es claro cómo es más o menos el almacenamiento o hay alguna inquietud. ¿No? Bueno. ¿Cómo sería lo de las filas y columnas, no? Digamos que en la lógica del cheat, las líneas que son de direcciones suministran, pues obviamente, la dirección de la palabra a seleccionar, pero se utilizan 11 líneas y con esas 11 líneas, si ustedes hacen la cuenta, 2 a la 11 le da 2048. O sea que se requiere de una lógica como un decodificador. Ustedes conocen los famosos decodificadores en circuitos digitales. Y los decodificadores lo que hacen es que hay un código a la entrada, ¿sí? Es un código que forman serían en este caso esas 11 líneas forman un código binario, y él decodifica eso, o sea, interpreta el código de las líneas de entrada y activa una de las salidas. Entonces, como son 11 líneas de entrada, el decodificador tiene que tener 2048 salidas. Cada vez que entra un código en esas 11 líneas, el decodificador solamente activa una de las 2048 filas. Eso lo pueden ver acá en el diagrama. Estas líneas de entrada, que son las de direcciones, que son 11, entran a un buffer de direcciones de filas y esas pasan después al decodificador, y ese decodificador, teniendo el código de las 11 líneas, selecciona y activa una de las filas, una de las 2048 filas. Por otro lado, entonces, primero digamos que se hace la selección de la fila, ¿sí? Y luego de hacerse la selección de la fila, entonces vienen otra vez por medio de las mismas 11 líneas, pero ahora viene la dirección de la columna. Entonces, con esas otras 11 datos, vuelven y entran por las líneas, pero entonces ya esa parte va a la dirección de columna. Entonces, entran al buffer de dirección de columnas y hay también un decodificador que se encarga de seleccionar una de las columnas. Entonces, miren que se hace como, el acceso se hace como en dos ciclos, ¿no? Primero, entran 11 líneas para escoger cuál fila. Y luego, por medio de las mismas 11 líneas físicas, pero con un dato que puede ser diferente, va a un decodificador de columnas y se selecciona la columna, ¿sí? Como si fuera esto un Excel, ¿sí? Se selecciona la fila, se selecciona la columna, y una vez que se seleccione esa celda, entonces los datos, ¿sí?, los datos que aquí están marcados como D1, D2, D3 y D4 a través de unos buffers entran, si en el caso de lectura, entran y se almacenan en esa celda escogida, ¿sí?, escogida, y o si no, si se trata, por ejemplo, de lo contrario, de una lectura, entonces al contrario, se sacan de esa celda, ¿sí?, esos 4 datos.
Bueno, y eso es la lógica más que todo del chip, ¿no? No es básicamente es eso. Digamos que obviamente toda esa lógica va en conjunto con esas líneas que vimos arriba, que vimos arriba en el diagrama, ¿no? ¿Sí? O sea, debe haber pues obviamente un control, ¿sí? Debe haber obviamente un control, y ese control se hace a través de estas líneas. Entonces, digamos que cuando se selecciona la fila, se activa esta línea. Cuando se selecciona la columna, se activa esta línea. Y dependiendo si es lectura o escritura, se activan una de estas dos líneas. Y esa es la forma como más o menos una memoria trabaja, o digamos se fabrica para ser leída o escrita, ¿no? Bueno, entonces, nada, eso es básicamente, digamos que los tipos de encapsulados, ya ustedes los han conocido. Por ejemplo, este encapsulado es una EEPROM de 8 megabits, perdón. Sí, miren que ahí hay digamos, hay unas líneas de direcciones, ¿sí? Por ejemplo, de la A0 hasta la pasando por A0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por acá está el A8, A9, A10, A11, 12. Miren cuántas líneas tiene esta de dirección, ¿no? 13, 14, 15, 16, 17, 18 y llega hasta la 19. O sea, tiene 19 líneas de dirección, ¿sí? Entonces, ustedes hagan la cuenta cuánto es con 2 a la, perdón, 20 líneas, 2 a la 20. Y este tipo de memoria, por ejemplo, es de 8 bits, ¿no? Entonces miren que las líneas de datos va de la D0 hasta la D7. O sea, tiene 8 bits ese tipo de memoria. Y esos son los encapsulados que normalmente se utilizan para memorias de este tipo. Bueno, para terminar, sí, pues requiero de una gran atención en esta parte, porque es ya la parte como práctica del capítulo, donde nos explican o se va a explicar un mecanismo de corrección de errores. ¿Qué pasa? Pues que obviamente una memoria, por muy bien que esté fabricada, ¿sí? Por muy bien que tengamos el computador, pues pueden presentarse fallos, pueden presentarse informaciones erróneas en algunas celdas. Esos fallos pueden ser, en algún momento pueden ser ya físicos, o sea, fallos permanentes, donde ya pues se daña físicamente una celda y pues obviamente no se puede corregir, o empiezan a almacenar datos de una forma no muy segura, o también pueden ser errores transitorios, ¿sí? Errores transitorios son errores aleatorios, errores que no destruyen una celda de memoria, pero que sí pueden alterar un contenido. Y pues al alterar un contenido, pues obviamente puede provocar o desencadenar problemas graves en el funcionamiento de algunos programas, ¿cierto? Los fallos permanentes, pues la única forma de solucionarlo es cambiando la memoria. Ahí no hay nada que hacer, porque es un daño físico. Pero los fallos transitorios o los errores transitorios ya no provocan daños permanentes en la memoria, pero como alteran un contenido, deben corregirse, y de cierta manera entonces pues los, eh, las memorias tienen un algoritmo que permite precisamente corregir este tipo de errores transitorios. ¿Dónde están las causas para un fallo permanente? Una falla permanente se puede provocar por, digamos, una condición adversa, un defecto ya de fabricación, un desgaste de la memoria, mientras que un error transitorio, mire que el error ya no va tanto en la memoria o en el chip, sino en la fuente de alimentación, ¿sí? A veces, por ejemplo, existen unas partículas que se llaman partículas alfa, perdón, que son radioactivas, y eso pueden de pronto en algún momento hacer que se haga una lectura errónea o una escritura errónea, ¿sí? ¿Y cómo funciona esta vaina del código de corrección de errores? Miren, aquí está el esquema. Básicamente, cuando se ingresan los datos a una memoria, no solamente se ingresan los datos como tal en la memoria, que aquí llaman M. Esta M es como una línea de dirección de datos, de ingreso de datos, ¿sí? Pueden ser varias líneas acá. Si son 8 bits, 4 bits, aquí está esa M. Pero entonces, digamos que con esos mismos datos que ingresan,
se pasan a través de una función. Cuando yo digo se pasan a través de una función, pues simplemente lo que digo es que se activa como una especie de operación con esos datos y se crea un algoritmo, ¿sí? Que produce unas líneas, ¿cierto? Unas líneas que aquí están mencionadas o están dibujadas con la letra K. Esas líneas son un código de detección de errores. Entonces, digamos que con esto se asegura que cuando se ingresen datos a la memoria, se tenga un respaldo a través de este código para que cuando esos datos sean sacados de la memoria, miren que cuando se sacan de la memoria, vuelven y pasan como por un bloque de función donde se hace alguna operación con estas líneas, con estas líneas de memoria, se hace alguna operación y se obtiene un código. Entonces miren que esta letra F que ustedes ven ahí como dos bloquecitos marcados con la letra F son realmente operaciones lógicas, ¿sí? ¿Cómo se hacen las operaciones lógicas? Pues a través de compuertas, ¿cierto? A través de compuertas. Entonces, digamos que estos bloques que ustedes ven como F en el diagrama realmente son como un conjunto combinatorio de compuertas lógicas que lo que hacen es cogen los datos de memoria y le aplican algunas operaciones y generan un código a la salida que es llamado K. ¿Qué es lo que pasa? Que la misma función que hay a la entrada para los datos que ingresan, ¿sí? Se la aplican a los datos que salen. ¿Por qué? Porque en el momento en que ingresan los datos a la memoria, resulta que aquí puede haber un fallo en la memoria, ¿sí? Bien sea porque vienen datos erróneos o porque se produce un fallo interno, y resulta que los datos que salen ya no son los mismos que entran. Y ahí hay que detectar de alguna manera que esos datos que entran sean los mismos que salgan. ¿Cómo se hace eso? Pues se hace precisamente con esa función. Entonces esa función lo que hace es coger los datos de entrada. Digamos que si son 4 bits de entrada o 8 bits de entrada, coge los 4 bits, los 8 bits y les aplica unas operaciones lógicas y eso hace que se genere un código de salida. Luego, entonces, como ese código de salida ingresa y también sale de la memoria, en el momento en que se haga una lectura de los datos de la memoria y que se pase por esa misma función, se genera un código y ese código que se genera acá se compara con el código que sale acá. Y eso es lo que permite, esa comparación que de esos códigos es lo que permite saber si los bits que están saliendo por acá tienen errores o no. Si en el caso tal llegan a tener errores, se pasan a través de un corrector, que no es más que otro circuito combinatorio, ¿sí? Si no tienen errores, pues pasan directamente ya al bus de datos donde se van a entregar la información que se está leyendo de la memoria, ¿correcto? Si no, pues tiene que pasar por un corrector, ¿ya? Si definitivamente el fallo es grave, o sea que son muchos los bits erróneos, entonces no hay forma de corregirlos a través de este algoritmo, sino que simplemente se envía una señal de error al sistema para indicar que hay un fallo grande. Y en ese momento ya el sistema sabrá qué hacer, ¿correcto? ¿Hasta ahí es claro más o menos cómo funciona la detección de errores? Jóvenes, Sí, preguntas. señor. Profe, ¿esto clase queda grabada? Sí, claro, está grabándose, mira, acá está grabándose y yo se la subo a YouTube. Bien, entonces, entonces, al grano. Al grano es, vamos a ver cómo son esas funciones, cómo son esos correctores y cómo trabajan con los bits de la memoria, ¿listo? Y esto ya es la parte práctica. Hay un código que se llama el código Hamming, ¿sí? Que lo que hace es detectar dentro de un grupo de bits, detectar cuál bit es erróneo. Aquí se utiliza mucho esa cuestión de los códigos de paridad par o impar, ¿sí? Ese código más sencillo, que es el código de Hamming, y se llama así porque pues, fue ideado por este señor que se llamaba Richard Hamming, que trabajaba en los laboratorios Bell, por allá por los años 50. Entonces, él lo que hace es, digamos, a través de diagramas de Venn, digamos, utiliza una forma de identificar algunos errores
Entonces supongamos que, digamos que aquí ustedes ven tres círculos o tres conjuntos que se intersectan entre sí y hay 4 bits. Entonces vamos a suponer que la entrada de la memoria son de 4 bits y se distribuyen en estos compartimientos internos, ¿sí? Entonces, los compartimentos externos se llenan con unos o ceros dependiendo de tal forma, más bien, de tal forma que cada uno de estos conjuntos de bits, de estos compartimentos A, B o C, queden con una cantidad par de unos. Entonces, por ejemplo, el A, si ustedes se dan cuenta, aquí hay 3 unos dentro de la A, ¿cierto? 3 unos. Entonces, se rellena con un bit 1 para que la cantidad de bits sea par. O sea, entonces en este caso tenemos 4 bits. Entonces, hay una paridad par. En la B, si ustedes se dan cuenta, pues hay 2 unos en el B, en el círculo B, y acá no necesitamos otro 1, entonces se rellena con un 0, porque ya hay una cantidad par. En la C también hay una cantidad par, entonces también se rellena con un 0. En el momento en que hay un error en estos compartimentos internos, que es el que guarda el dato de la memoria, por ejemplo, supongamos que este 1 que está aquí, de un momento a otro cambió por un 0 por un error, ¿sí? Entonces eso hace que ya por ejemplo, en el círculo A, él detecte que en vez de 4 unos, ahora hay 3. Entonces se perdió la paridad par, ¿sí? Se perdió la paridad par. Entonces, en B, por ejemplo, en B, no se pierde la paridad par porque los dos unos continúan iguales, ¿ven? En C también se pierde la paridad par. ¿Por qué? Porque entonces ya esto que era un 1, ahora es un 0, y entonces en vez de haber dos unos en C, dos unos, ahora hay un solo 1. Eso permite que el algoritmo detecte que en el compartimento A y en el compartimento C ya no hay paridad par, y por lo tanto entonces identifica que el bit que cambió realmente es este que está aquí como en gris, que fue el bit que cambió, ¿sí? Eso es la explicación general del código. Ahora, miremos cómo es ya como tal la implementación de ese código de corrección de errores. Este código de corrección de errores, como ejemplo, lo vamos a utilizar para cuando se están leyendo, cuando se utiliza un código de 4 bits de comprobación, ¿sí? Y se están leyendo o escribiendo palabras de 8 bits en la memoria. O sea, esta M que ustedes ven acá, igual a 8, es porque se están utilizando palabras de 8 bits, ¿correcto? Y esta K, que ustedes ven acá, que ustedes vieron en el esquema como los códigos, como las líneas de comprobación, ¿sí? ¿Lo recuerdan acá? Miren, las líneas de comprobación son K y las líneas de la memoria, que son los datos M, ¿cierto? Esa K vale 4. ¿Por qué? Porque ahorita miramos por qué va a valer 4. Entonces, la idea es que se hacen una serie de operaciones con estos 8 bits y con estos 4 bits de comprobación, de tal manera que se produzca algo que se conoce como una palabra síndrome. Y esa palabra síndrome es la que me sirve a mí para identificar cuando hay un error en memoria, ¿correcto? Entonces, ¿cómo se calculan cuántos bits de comprobación se requieren para uno detectar errores en una palabra de 8 bits? ¿Sí? Digamos, cómo se calcula eso? ¿Sí? ¿Cómo se calcula? Entonces, el número de líneas o el número de bits que se deben utilizar para corregir una palabra, ¿sí? Para hacer una corrección, debe cumplir con una norma. ¿Cuál norma? Que si yo elevo 2 a la K y le resto 1, eso me debe dar más bits, o sea, un número mayor o igual de bits que al sumar los bits de la palabra M más los bits de la palabra K. Por ejemplo, supongamos que K valga 3. Si yo elevo 2 a la 3, eso me da 8. Y si le resto 1, me da 7. ¿Listo? Ahora, si la palabra es de 8 bits y la K es de 3, como dijimos, yo sumo 8 más 3 y me da 11. Fíjense que aquí me da 7 y aquí me da 11. Por lo tanto, no se está cumpliendo con el mecanismo o no se está cumpliendo con la forma de validar.
Entonces quiere decir que si yo voy a corregir una palabra de 8 bits, o sea, si el sistema va a corregir una palabra de 8 bits, con 3 bits de corrección no son suficientes. Ahora miremos qué pasa si k vale 4. Si k vale 4, 2 a la 4 me da 16. 2 a la k. 2 a la 4 me da 16. Y le resto 1 me da 15, ¿cierto? Y si voy ahora y sumo la palabra de bits, que son 8, más las 4 de corrección, me da 12. Ah, entonces ya tenemos un 15 mayor que 12. Ahí sí ya se cumple. O sea que para una palabra de 8 bits, para detectar errores en una palabra de 8 bits de una memoria, se requieren 4 bits para comprobar su error. O sea, la palabra síndrome debe ser de 4 bits, ¿ya? Y miremos cómo se distribuye. Miremos cómo se distribuye. Ah, bueno, aquí está la explicación del código. Se hacen esas operaciones, ¿cierto? Se hacen esas operaciones. La palabra síndrome, ¿sí?, que se genera, o los bits de comprobación, ¿cómo funciona? Si esa palabra síndrome, al hacer las operaciones y al hacer la comparación, solamente tiene ceros, o solamente da como resultado ceros, digamos es porque no hay ningún error en la palabra de 8 bits. Pero si de pronto esa palabra síndrome, después de hacer la comparación, ¿sí?, encuentra un bit que está en 1, es porque ha habido un error en uno de los 4 bits de comprobación. Pero ahí no se requiere corrección. Si esa palabra síndrome llega a tener más de un bit en 1, entonces quiere decir que ya el valor numérico de dicho síndrome va a indicar la posición del bit del dato erróneo. O sea, el algoritmo como tal me compara las 8 palabras, digamos que, compara los 8 bits de entrada de la memoria con los que salen y detecta si en uno de esos 8 bits hay algún error. Y en el caso de que haya un error, entonces coge el bit y lo invierte. ¿Sí? Por ejemplo, un bit que haya cambiado de 0 a 1, entonces detecta dónde está el error y él lo invierte para corregir el error para que vuelva a su estado normal, o sea, para que no se pierda la información. Y entonces, ¿cómo se distribuye eso? Miremos acá. ¿Cómo se hace para comprobar eso? Entonces, ese es el algoritmo. Miremos esta tabla y como son 8 bits para la palabra de memoria y 4 bits de comprobación, entonces en total me van a formar 12 bits, ¿correcto? 8 más 4, 12 bits. Entonces aquí tenemos la posición de los bits, o sea, esos 8 bits de la memoria junto con los 4 bits del código de comprobación ingresan a la memoria. Entonces, y lo hacen de esta manera. Cogen las 12 bits y distribuyen unos bits para la palabra de memoria y los otros bits para la comprobación. Entonces los datos, vamos a enumerar los datos, la línea de datos de la memoria que vaya del 1 al 8, ¿correcto? Estos datos de acá, del 1 al 8. Y los 4 bits de comprobación se enumeran como C1, C2, C4 y C8. ¿Cómo sé en qué posición de los 12 bits, cómo sé en qué posición va la palabra y en qué posición van los bits de comprobación? Los bits de comprobación se deben ubicar en las posiciones que sean potencia de 2. Ténganlo muy en claro eso. ¿Cuáles son las potencias de 2? Del 1 al 12. Obviamente la 1, ¿por qué? Porque 2 a la 0 es 1. Por lo tanto, ahí va el bit de comprobación 1, ¿correcto? El bit de comprobación 2 debe ir en la siguiente potencia de 2. Entonces la siguiente potencia de 2 después del 1 pues es el mismo 2. 2 a la 1. Ahí está el bit de comprobación 2. Después, ¿cuál iría? 2 a la 2. 2 a la 2 es 4. Entonces en la posición 4 se ubica el bit de comprobación, que lo llamamos C4. ¿Sí? Los bits de comprobación los enumeramos de acuerdo a la posición, ¿no? El C1 porque ocupa la posición 1, el C2 porque ocupa la posición 2, lo mismo el C4 que ocupa la posición 4. Y la siguiente potencia después de 2 a la 2 pues es 2 a la 3. Y 2 a la 3 es 8. Por lo tanto, en el bit 8 va el cuarto bit de comprobación que se enumera como C8. ¿Hasta ahí es claro cómo se distribuyen los bits de comprobación en la palabra de 12 bits que entra a la memoria? ¿Aló? Sí, señor. ¿Sí?
Listo. Entonces recuerden que lo que se está ingresando a la memoria no solamente es el dato como tal de 8 bits, que en este caso es la memoria de 8 bits, sino que también ingresan esos 4 bits que se utilizan para comprobar errores, ¿sí? Entonces ese es el famoso código de comprobación. Ahora, pues obviamente los otros 8 bits pues le pertenecerían a la palabra de la memoria. Entonces ahí van, en los bits que ya no se utilizan con comprobación, pues se van los otros 8 bits, ¿no? Entonces pues ahí sí está en la posición 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 y 12. Ahí van los 8 bits que se enumeran de D1 a D8. Entonces esta es la información que entra a la memoria o que se lee, y estas 4 son los bits de comprobación. Yo les decía que esa F, ¿qué era? Que era como un arreglo de compuertas, como un circuito combinatorio, ¿cierto? Entonces, precisamente, vamos a mirar cómo es la cuestión. El bit de comprobación 1, me va a trabajar con aquellos bits de datos. A ver si queda. Sí, a ver cómo explico esto. A ver. Cada bit de comprobación va a operar sobre los bits de datos cuyo número de posición contiene un 1 en la misma posición que el número de posición del bit de comprobación. Uy, esa vaina como así, ¿no? Que es ese enredo, ¿cierto? A ver, el bit de comprobación 1, ¿qué posición ocupa? La 1, ¿cierto? La 1. Entonces, dentro de los bits de datos, del D1 al D8, sí, no sé, bueno, yo creo que ustedes se dieron cuenta que en la tabla nos faltó mencionar algo, y es el número de posición, ¿no? Miren que cada posición viene con una enumeración binaria debajo, ¿no? 0001, 0010 para indicar el 2, el 0011 para indicar el 3 y así sucesivamente. Entonces, yo les decía que cada bit de comprobación va a hacer una operación lógica sobre aquellos bits de la palabra de datos donde tengan un 1 en la posición que está ocupando este bit de comprobación. Entonces dijimos, el bit de comprobación 1 ocupa la posición 1. Entonces, dentro de los 8 bits de datos, vamos a buscar cuáles de esos bits contienen un 1 en la posición 1. Entonces miremos acá. Entonces, el D1, mire, el número de la posición D1 es la 3. El D1 está en la posición 3. Y entonces en la posición 1 hay un 1. ¿Sí ven? Entonces, ese lo opera el bit de comprobación 1. El bit 2, el D2, ¿en qué posición está? Está en la posición 5. El 5 en binario, ¿cómo es? 0101. Por lo tanto, miren que hay un 1 en la posición 1. ¿Sí? Entonces con el bit 2, con el D2 también trabaja el bit de comprobación 1. ¿Con qué otros bits trabaja el bit de comprobación 1? ¿Por qué el 3 no? ¿Por qué el bit de datos 3 no va? Porque él está ocupando la posición 6. Y la posición 6 no tiene un 1 en la primera posición, ¿sí? Que es la posición que ocupa el bit 1, el comprobación. Entonces por eso el 3 no va ahí. El 4 sí tiene un 1 en la bit 1, vea. El 5 también tiene 1 en el bit 1, vea. Y el 7 también, ¿sí? Entonces, el bit de comprobación 1 va a encargarse de operar los bits D1, D2, D4, D5 y D7. ¿Qué operación se hace entre ellos? OR exclusivas. Reconocen este símbolo, ¿no? Que es el de una OR exclusiva. Se hace una OR exclusiva entre esos bits de la palabra de datos. No sé si es claro, entonces ahora, por ejemplo, veamos el bit de comprobación 2. El bit de comprobación 2, pues ocupa la posición número 2. Entonces hay que buscar dentro de los 8 bits de datos qué combinaciones binarias me tienen un 1 en la posición 2. Entonces empezamos. D1. ¿Tiene un bit 1 en la posición 2? Sí, aquí está. Ah, entonces el D1 también lo opera el bit de comprobación 2. El D2. ¿Por qué no va el D2? Porque en la segunda posición está un 0.
El 3, en la segunda posición está un 1, entonces también pertenece al comprobación 2. El 4 lo mismo, el 5 no, el 6 sí, el 7 también, ¿correcto? El 8 no. Entonces el bit de comprobación 2 hace una OR exclusiva entre el bit de 1, de 3, de 4, de 6 y de 7. Ahorita el 4, el bit 4 de comprobación ocupa la posición 4. Entonces, ¿con quién va a operar el bit 4 de comprobación, el C4? Entonces, tenemos que buscar dentro de los bits de la palabra aquellos donde haya un 1 en la posición 4. Entonces, ¿dónde están esos? ¿El de 1 cumple? No. El de 2 tampoco. El de 3 tampoco. El 4 tampoco. El 5 sí cumple. Mire que hay un bit 1 en la cuarta posición, ¿lo ven? Lo mismo para el 6 y lo mismo para el 7 y el 8, ¿sí lo ven? Entonces por eso el 4 hace una OR exclusiva entre el 2, 3, 4 y 8. Y finalmente el bit de comprobación, el C8, como está en la posición 8, entonces él va a buscar aquellos bits que ocupen en la posición, como por ejemplo el bit 5, 6, 7 y 8, ¿sí? Que son la posición, este 1 me representa el 8, lo mismo que el 6, lo mismo que el 7 y lo mismo que el 8. Entonces, resumiendo, el bit de comprobación 1, ¿con qué trabaja? Con el bit 1, 2, 4, 5 y 7. ¿Qué por qué? Sencillamente porque en los pesos de los bits, tienen un 1 donde el peso del bit es 1. ¿Quedó claro eso? Y lo mismo para los otros, ¿no? Entonces, ustedes que miran. Señor. No entendí esa parte. Va, entonces, es sencillo. Va. Todos sabemos que cuando hay una palabra binaria, pero tratemos de hacerlo grande. Bueno, vamos a enumerarle una palabra binaria. D, C, B y A. Estos 4 bits me van a indicar el número de la posición. Estamos hablando de la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. O sea, estos que están en la segunda fila, que dice número de posición, es un código binario de 4 bits que me va a representar, ¿cierto?, las posiciones. Entonces todos sabemos que si nosotros hacemos los pesos de los bits, este pesa 8, este de acá pesa 4, ¿cierto? 4. Este pesa 2 y el último pesa 1, que es un código binario. Esos son los pesos. Entonces, el bit de comprobación 1, ¿sí? El bit de comprobación 1 va a operar con aquellos datos o con aquellos bits que estén ubicados en la posición, ¿sí? En la posición en la cual el código binario tiene un 1 en esta posición que ocupa el bit C1. El C1 ocupa la posición 1, el C1. Entonces vamos a buscar qué bits de datos de la palabra de memoria tiene un 1 en esta posición, que representa el 1 como peso. Entonces por eso son el D1, porque el D1 sí es que tiene el 1 acá, ahí. El D2 también tiene el 1 acá, miren. El D2 tiene el 1 acá en la posición 1, en el peso 1, mejor dicho. El D4 también tiene un 1 en el peso 1, que es la posición de C1. Y lo mismo el 5 y lo mismo, no, hasta el 5, hasta ahí nomás. Ah, y el 7, Ahora, por ejemplo, el bit de comprobación 2, como él ocupa la posición 2, el bit de comprobación 2, como él ocupa la posición 2, entonces se van a buscar aquellos bits de datos donde tenga un 1 aquí, en el peso que indica el 2, ¿sí? Entonces, ustedes buscan ahí
y se dan cuenta, por ejemplo, que el D1 tiene un 1 en el peso 2, ¿sí? El D2 no, el D2 en el peso 2 tiene un 0, no sirve. El 3 tiene un 1 en el bit 2, en el peso 2. El D4 también tiene un 1 en el peso 2. El 5 no. El 6 tiene un 1 en el peso 2. El 7 tiene un 1 en el peso 2. Y el 8 ya no. Entonces por eso el C2 hace una OR entre el 1, el 3, el 4, el 6 y el 7. Ahora el bit C4. ¿Dónde está el bit C4? En la posición 4. ¿Y quién me marca la posición 4 en el código binario? Me lo marca esta posición, es este bit de acá. O sea que aquellos bits de datos que tienen un 1 aquí, en esta posición, que es la posición 4, entonces son los que va a trabajar el C4, ¿correcto? Entonces, ¿cuáles son? Entonces miren cuáles son los que tienen un 1 en el peso que indica el 4. Por ejemplo, el 1 no. El 2 sí, vea, miren dónde está el 1, en el peso 4. El 3 también tiene un 1 en el peso 4. Lo mismo que el D4 también. Y el 6 y el 7. ¿Sí? El 6 y el 7. Entonces, esos que ustedes miran ahí, entonces, con cada bit de comprobación, él hace unas OR exclusivas. Con esos bits que indican esas posiciones, ¿correcto? No sé si ahora sí es más claro con qué bits trabaja en cada bit de comprobación. Sí, ingeniero, en tal caso, coloco un ejercicio, ¿usted haría los bits de datos Ah, sí, y el claro, bit ¿no? de comprobación? Es que mire, recuerden que los bits de comprobación siempre ocupan las potencias de 2 dentro de las posiciones, ¿sí? Por ejemplo, las potencias de 2 son la posición 1, la posición 2, la posición 4, la posición 8. Si hubiera más bits, entonces el Al siguiente, 16. exacto, el siguiente bit de comprobación tendría que ir en la posición 16, ¿sí? Si, por ejemplo, si la palabra por decir algo, supongamos que la palabra de memoria no sea de 8 bits, sino de 16 bits, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que mirar cuántos bits de comprobación se necesitan. Por ejemplo, ¿cuántos se necesitarían para 16 bits? Recuerden la regla. La 2 a la k menos 1 debe ser mayor o igual que m más k. M valdría 16, ¿cierto? ¿Será que con 4 bits me alcanza? 2 a la 4 da 16. Y 16 menos 1 me da 15. En cambio, si yo sumo 16 más 4 me da 20. No alcanza con 4 bits. ¿Con 5 me alcanza? 2 a la 5 me da 32. Menos 1 sería 31. Y acá sería 16 más 5, 21. Ah, bueno, ya con, por ejemplo, para 16 bits de memoria, sí se requería 5 bits de comprobación. Esta es la regla, ¿sí? Esta es la regla que ustedes deben mirar. ¿Cuántos bits de comprobación se requieren para la determinada cantidad de bits de memoria? Entonces, rápidamente para terminar, que ya se nos vino la hora del almuerzo, miren, ponle cuidado. Una vez hemos hecho o hemos identificado con qué bits de memoria trabaja cada bit de comprobación, ¿sí? Entonces miramos las OR exclusivas. Entonces aquí hay un ejemplo. Miremos por acá. Acá. Entonces, por ejemplo, supongan que la palabra que entra a la memoria es esta, 001111001. Ahí están los 8 bits, ¿correcto? ¿Sí? El D1, pues es este 1 de acá. El D2 es 0, el D3 es 0, el D4 es 0, el D5 es 1 y así sucesivamente hasta el bit D8. Listo. Entonces, el D1 pues es la posición que está más a la derecha, el D1. ¿Listo? Es el bit de menos peso. Entonces, ¿cómo se genera el código a la entrada? A la entrada se genera como el C1. ¿El C1 con qué trabaja? Recordemos, el C1 trabaja con los bits 1, 2, 4, 5, 7. Memorícenlo. 1, 2, 4, 5, 7. ¿Listo? 1, 2, 4, 5, 7. Entonces, el 1 tiene un 1. El 2 tiene un 0. El 4 tiene un 1. El 5 tiene un 1. Y el 7 tiene un 0.
Hagan la OR exclusiva entre esos bits. Obviamente, como es una OR exclusiva, ustedes tienen que hacerlo de 2 en 2. Esto no es como la ANO, como la OR, que un solo 0 representa un 0, un solo 1 representa un 1. No. Esto tiene que hacerse a 2. ¿Recuerdan la tabla de verdad de la OR exclusiva? Cuando los bits son iguales, me da como resultado un 0, ¿sí o no? Y cuando los bits son diferentes, me da como resultado un 1. Eso es la tabla de la OR exclusiva. Entonces, miramos. Si hago una OR exclusiva entre 1 y 0, como son diferentes, me da un 1. Luego ese 1 hace la OR exclusiva con este 1. Como son iguales, me da 0. Luego ese 0 hace una OR exclusiva con este 1. Como son diferentes, da 1. Y luego ese 1 hace una OR exclusiva con este 0. Y como son diferentes, me da 1 al final. ¿Sí? Esa es la OR exclusiva. El C2, ¿con qué trabaja el bit de comprobación C2? El bit de comprobación C2 trabajaría entonces con los bits número de 1, 3, 4, 6 y 7. 1, 3, 4, 6 y 7. Recuérdenlo, 1, 3, 4, 6 y 7. Entonces ustedes miren, el bit 1 es un 1, el bit 3 es un 0, el bit 4 es un 1, el 6 un 1 y el 7 un 0. Entonces hagan la OR exclusiva entre esos. 1 con 0 daría 1. 1 exclusivo con 1, como son iguales, daría 0. Luego ese 0, OR exclusiva con 1, como son diferentes, da 1. Y luego ese 1 con el último 0 daría diferente, entonces da 1. Esas 4 operaciones lógicas, que es la famosa F del bloque que vieron en el diagrama, me generan esta palabra síndrome que se llama, que es de 4 bits, 1, 1, 1, 0. Y esos 4 bits son los que entran a la memoria como bit de comprobación y luego a la salida se leen nuevamente y se comparan con la palabra que está saliendo de la memoria. Entonces, supongan que hay un fallo de memoria y entonces esta palabra de 8 bits, ¿sí? Por ejemplo, cambió el bit 3, ¿sí? El bit 3. Digamos que el bit de datos 3, este de acá, se ve afectado por un error y digamos que cambió a 1, ¿sí? Cambió a 1. Entonces, ¿cuáles son los bits de comprobación que trabajan con el D3? Con el dato que, pues, que cambió. ¿Cuáles? ¿Cuáles trabajan con el 3? El 2, ¿sí? Acá, el 2, el 4 y creo que no más. Mire, los que trabajan con el bit 3 es el 2 y el 4, ¿correcto? Entonces, en la misma, como la F es la misma, ¿se acuerdan que yo les dije que la F era la misma? Entonces se hacen las mismas OR exclusivas. Pero ahora, donde estaba el bit 3, ya no es un 0, sino un 1, porque hubo un fallo. Entonces miren que al ustedes volver a hacer la misma función, la OR exclusiva, y usted vuelve y hace lo mismo, entonces a la salida ahora tiene 1, 0, 0, 0. Aquí el libro tiene un error. Por favor, cuando ustedes vean el libro, por eso yo aquí se lo corregí, ¿sí? Porque este bit de acá, al hacer la función de la OR exclusiva, me da 0 y no 1, como aparece en el libro. ¿Sí? Entonces, para que ustedes lo revisen, por favor. Entonces, a 0. Y entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Miren, ¿cuál fue la palabra, la primera palabra, el primer código de comprobación? El primer código de comprobación a la entrada fue 1110. Entonces, mírenlo acá. 1110, sabiendo que este es el bit 1, el bit 2, el bit 4 y el 8 de comprobación. ¿Y cuál es el código de comprobación a la salida? A la salida me dio 1000, ¿correcto? Entonces mírenlo acá, 1000, sabiendo que este 1 es el bit de comprobación 1, que este 0 es de comprobación 2, este del 4 y el 8. Y entonces viene el mecanismo de comparación. ¿Cómo se comparan? Pues obviamente haciendo una OR exclusiva entre esas dos palabras síndromes. Entonces, al hacer la OR exclusiva obtenemos iguales da 0, diferentes da 1. Iguales da 0, diferentes da 1. Entonces, ¿qué resultado me da de hacer esa operación? 0, 1, 1, 0. ¿Qué número representa ese código? Pues esto representa un 6, ¿cierto? Porque mire, si yo sumo, este tiene peso 2 y este tiene peso 4. ¿Qué significa?
que este código que me da después de comparar entrada con salida me está indicando que el bit 6, que es el que genera este código, el bit 6, tiene el error. Y si ustedes se dan cuenta, el dato que está ubicado o el bit que está ubicado en el bit 6 es el dato 3. Entonces eso quiere decir que el algoritmo me está indicando que ese dato 3 tuvo un fallo. ¿Correcto? Esa es la forma como trabaja el algoritmo. ¿Sí? ¿Preguntas hasta allí? No, señor. ¿Sí? Los demás muchachos. Todo claro, ingeniero. Bien. Importante entonces, tomen esta grabación, devuélvanla, vuelvan a poner, revisen las tablas. Miren que al igual que el algoritmo de la memoria caché, si ustedes se dan cuenta, esto es cuestión de saber trabajar los códigos binario, hexadecimal y nada más que eso. Sí, es tener claro lo de las líneas de dirección, lo de las líneas de datos, lo de los bloques. Por ejemplo, en este algoritmo de detección de errores, tener claro que se cumpla la regla primero que todo. O sea, la regla es saber cuántos bits de comprobación se requieren para una determinada cantidad de bits de la palabra de memoria, ¿cierto? Y teniendo claro eso, recuerden cómo se distribuyen. Por ejemplo, por decir algo, si fueran 16 bits, ya dijimos que para 16 bits, ¿cuántos bits de comprobación necesitamos? Ya hicimos la cuenta. Y se requieren 5 bits. O sea, la palabra síndrome deben ser de 5 bits para que se cumpla esta norma, que 2 a la k menos 1 sea mayor o igual que m más k. ¿Sí? Una vez comprobada la norma, entonces miren que son 10. ¿Cómo irían? Serían 16 bits. ¿Sí? Sería 16 bits para datos y 5 de comprobación. O sea que el código tendría que trabajar con 21 bits, ¿correcto? Con 21. O sea, tengan en cuenta eso, con 21. Ahora, esos 21, no muy pequeñito, esos 21, ¿sí? Se distribuirían de esta manera. Así, estos son los 21 bits, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿dónde coloco los 5 bits de comprobación en el caso de una memoria de 16 bits con 5 bits de comprobación? Recuerden dónde deben ir los bits, ¿no? ¿Sí? ¿Dónde deben ir? Las potencias de 2. 1, aquí iría el primer bit de comprobación, C1, ¿sí? Pongámoslo rojito. El 2 es la otra potencia de 2, ahí va el otro bit de comprobación, C2. ¿Dónde iría el otro? Aquí, 4. Aquí va el bit 3 de comprobación, el 8, bit 4 de comprobación, y el otro Ingeniero, sería el 16. Señor. se dice aquí que se va a cerrar la llamada en un minuto. Uy, en un minuto. Listo, muchachos. Pues entonces no sé, no nos demoro. Ah, no, en 4 minutos. Esa es la forma de distribuir los bits. Y entonces ya ustedes saben cómo trabaja cada bit, ¿cierto? Cada bit cómo trabaja. Entonces recuerden que tienen que, cada bit de comprobación hace, ojo, hace la hora exclusiva con los bits de la palabra de memoria cuyo peso sea igual al bit, a la posición del bit. Entonces, por ejemplo, en este caso, ustedes tendrían que organizar códigos ya no de 4 bits, sino de 5 bits. Códigos de 5 bits para el 21, códigos de 5 bits para el 20, para el 19. Y buscan que, por ejemplo, el bit de comprobación, si ocupa la posición, digamos, 4, buscan los bits de datos que tengan en la posición 4, en el peso 4, un 1, y hacen la hora exclusiva. Bueno, alguien, por favor, los que levantaron la mano, cuéntenme rapidito que se va a acabar la llamada.
Sí, veo aquí que alguien quería... Ingeniero, en el ejemplo que colocó los bits de datos, ¿cuáles serían? ¿Cómo se comprobar, cómo se tomarían? los bits de datos. O sea, aquí, en el 3 iría el D1, en el 5 iría el D2, D3, D4 y así sucesivamente. Los que no son bits de comprobación son bits de datos. Hasta que llegue aquí al 21. Ah, listo. Cuando llegue al 21 sería el dato 15, perdón, el dato 16, el D16, porque en este caso es de 16 bits, ¿sí? Listo, yo creo que ya es hora de cerrar, entonces queda pendiente y ya sería como a manera de ustedes de autoestudio que miren unas DRAM avanzadas, o sea, son DRAM que tienen unas características que son más poderosas que las DRAM normales, ¿listo? Pero eso ya quedaría como a nivel de estudio de ustedes, ¿vale? Que eso sí es pura teoría, eso no nos vamos a matar con eso. Listo, ingeniero. ¿Listo? Entonces, bueno, muchachos, ya por cuestión de tiempo y para no abrir otro link porque ya yo creo que estamos cansados. Entonces, cualquier cosita, pues estamos hablando ahí. Entonces, nos vemos el miércoles con laboratorio y cualquier duda que tengan el miércoles la resolvemos para el parcial del jueves. ¿Listo? Bueno, muchachos, muchas gracias por la asistencia. Nos vemos. Que estén bien.